Estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y bueno, ya hemos pasado hasta el versículo 5, del 1 al 5. Ahora vamos a ver otros versículos más de este capítulo a partir del 6. Probablemente vamos a ver ahorita hasta el 10. ¿Qué les parece ese pasaje? ¿Qué piensa? Debido a la forma de escribir del apóstol, pareciera que se están juntando diferentes temas. Por eso les preguntaba si lo sentían un tanto complicado. Y sí se siente un tanto complicado, por eso es mejor dividir. Es la forma de escribir del apóstol, es la forma como él quiere iniciar su evangelio. Recuerden el apóstol, bueno, vamos a ver este pasaje que está al final de Juan. Está en Juan 20. Es cierto que llegado ese tiempo lo vamos a recordar, pero nos hace falta mucho para llegar a eso, así que mejor lo vemos desde ya. Y es muy importante porque es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió su evangelio. Es muy importante. Juan 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, ¿cuáles estas? Las que están en el libro, en el Evangelio. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces tiene un propósito. El apóstol tiene un propósito y es de esa manera como él ordena, organiza su Evangelio. Es muy interesante que introduzca el tema de Juan, o sea, de Juan el Bautista, porque después va a ahondar más en la cuestión o el tema de Juan el Bautista. Por eso es que lo vemos desde el versículo 6. Había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, versículo 6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Ahí de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Vean, del 6 al 7 va cambiando el tema. Que diese testimonio de la luz. Ahora, ¿cuál es la luz? Ya lo vimos en los estudios anteriores. Está hablando de cristología, Cristo. Muy importante la característica que utiliza después, la luz verdadera. Esto está en el versículo 9, si se dan cuenta. Y se nos dice algo sobre Juan. Estamos en Juan 1, 6 al 10. Se nos dice algo sobre Juan. ¿Qué se nos dice? En el versículo 7, ahí está. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Pongámosle de Cristo. Sabemos, y ya lo hemos visto, que uno de los símbolos o una de las imágenes del Señor Jesucristo es que era la luz. Eso ya lo vimos antes. La vida y la luz. ¿Y esto por qué? Porque en Él estaba la vida y en Él estaba la luz. Ahora, muy importante que es la luz verdadera. Ahora le da otra característica. Lo vemos en el versículo 9. Él es la luz verdadera. Ya vamos a llegar a eso. Para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué lo reafirma? Hay mucho que pensar al respecto. Al final no sabemos cómo estaban en ese tiempo, especialmente los hermanos, pero recordemos que en aquel entonces sí se recordaban mucho de Juan el Bautista. Esa es una razón. Entonces es muy probable que algunos todavía pensaran que Juan el Bautista era el Mesías y entonces el apóstol Juan lo que está haciendo es organizando bien las cosas. Es probable. El asunto es que él solamente está reafirmando y esto da introducción al siguiente tema que ya es cuando entra el bautismo del Señor Jesucristo, el principio de su ministerio, estos dos discípulos que se van con él y son los capítulos que siguen, o mejor dicho, es el resto del capítulo y ya principio del segundo capítulo. Este vino para testimonio, para que ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Además,
Juan el Bautista era un profeta muy importante. ¿Se recuerdan? ¿Qué características nos acordamos sobre Juan el Bautista? Ya vemos una que es para dar testimonio, pero eso es lo que dice aquí. Ahora, ¿qué nos recordamos? Era primo de Jesús. ¿Algo más? Son partes muy interesantes porque era necesario el bautismo del Señor Jesús, pero Juan el Bautista ya lo conocía, ya lo conocía. Pero ya vamos a llegar a eso cuando sea la cuestión del bautismo. Bueno, de hecho, Juan, el apóstol Juan, no nos describe otra vez el bautismo, muy probablemente por la misma razón que ya vimos antes con respecto a la Navidad. Ya la Navidad ya había sido explicada en los otros evangelios y el apóstol conocía esos evangelios, así que los está certificando. Pero el evento del bautismo no lo tenemos, pero sí debemos recordarlo, porque el apóstol tiene eso presente, o sea, tiene eso presente en sus lectores. Entonces nosotros tenemos que recordarlo. De la misma manera, estamos recordando las características de Juan el Bautista. Para tenerlo presente, pues al apóstol Juan lo que va a hacer es añadir conocimiento, como la primera característica que vimos, vino a dar testimonio de la luz. ¿Algo más? Bueno, sí, hijo de Elizabeth, que era primo de Jesús, eso es el sentido. ¿Algo más? Sí, está bien. Vamos a discriminar, digamos, vamos a aprender a discernir entre qué características me sirven. Y eso es muy importante en la teología. Hay mucha información, pero que nos sirve, o si no, mejor vamos a resumir, a resumir. ¿Y cómo resumimos todo eso? Lo del ángel, el anuncio del ángel, que Zacarías se quedó mudo y toda esa cuestión. Un nacimiento milagroso. Tuvo un nacimiento milagroso, ahí lo tenemos. No como el del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo sí fue sin pecado. Hijo de Dios, ¿se recuerdan? También fue anunciado por el ángel y se piensa que es el mismo ángel que anunció a Juan el Bautista, es el mismo ángel que anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Algo más? Su ministerio fue corto. ¿Algo más? El espíritu de Elías era lo que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista es un ser bien complicado. Ya tenía, o al menos es lo que se entiende por teología, ya tenía el Espíritu Santo. Es alguien que recibió el Espíritu Santo o tenía una gran influencia del Espíritu Santo. Era el precursor del Señor Jesucristo. Recuérdense que era el último de los profetas y el mismo Señor le llama el mayor de los profetas. Él ya no venía a profetizar, él venía a anunciar que ya se estaban cumpliendo las profecías y él mismo era parte de ese cumplimiento. Todo eso es para completar el cuadro. Y es importante completar el cuadro. No solamente lo tomemos es que es Juan. No, Juan el Bautista es un ser muy importante y muy especial. Al tener el espíritu de Elías lo impulsaba que se fuera al desierto y se mantuvo en el desierto y fue criado prácticamente en el desierto. Era por lo que el espíritu le indicaba. Y el espíritu también es quien le indicó la cuestión del vestido y lo que ustedes mencionaron, la comida. Es decir, la vida del gran profeta era impulsada por ese espíritu de Elías, que entendemos que es el Espíritu Santo. Si estaba lleno, tenía la llenura, pero nació, pero no nació, es que es parte de los misterios propiamente de la Biblia y las imposiciones y obligaciones que se le dieron a este profeta, pero es un profeta muy especial. Su nacimiento fue milagroso, pero no hizo ni un solo milagro. Su vida fue muy especial, su vida fue totalmente apartada por Dios, pero no hizo ni un solo milagro. Se le impulsó y se le obligó que viviera diferente, que se vistiera diferente, que fuera diferente en casi cualquier sentido, pero no hizo ni un solo milagro. Es parte de lo especial de este profeta. Él lo sintió desde el vientre, sabía quién era el Señor. Y cuando el Señor se va a bautizar, Él dice, yo necesito que me bautices, yo no te puedo bautizar a ti. Él lo conoció todo el tiempo.
Aún así se da la señal y sabemos que la señal no solamente es para Juan, sino que la señal es para todo el pueblo. Porque la señal, recuérdense que es la manifestación de, ¿qué pasó en el bautismo de Jesús? Se ve la Trinidad. Eso es lo importante del bautismo de Jesús. Es la única manifestación que tenemos viva y total de la Trinidad. El Padre habló, el Espíritu Santo desciende con forma de paloma y la segunda persona, pues ya sabemos, es el Logos hecho carne. Entonces, ese es el gran evento del bautismo de Jesús. Y en la misma historia, no. No es lo mismo que pasa con nosotros. En nuestro bautismo es diferente al del Señor Jesucristo. A pesar de ver todas estas señales y a pesar de estar en todas estas situaciones, Juan tiene aquella situación cuando él está en la cárcel y entonces le va a preguntar al Señor Jesús si eres tú el que había de venir o no otro. Pero eso es por la cuestión de la predicación de Juan el Bautista, no es porque esté dudando ni está dudando de las señales. Él sabe bien quién era el Señor Jesucristo, como ustedes bien lo dijeron. Lo que él le llamaba la atención y lo podemos ver en su predicación. ¿Se recuerdan cómo inicia su predicación, Juan el Bautista? Eh, las palabras las usa el Señor Jesús también. ¿Cuáles? ¿Se recuerdan que es un mensaje chocante? ¿Por qué? Bueno, no lo apuntamos aquí, ya no me da espacio, pero recuérdense que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento, de arrepentimiento. Por eso es diferente el bautismo de la iglesia y el bautismo de Juan el Bautista. Para arrepentimiento, por eso su predicación tenía que ser de cierta manera y su predicación era bien fuerte, bien brusca, muy severa. Y la idea era lastimar. Por eso su predicación inició con arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es ahí donde vemos, Juan el Bautista no venía a anunciar ninguna cosa ni a traer ninguna cosa. Juan el Bautista lo que venía a hacer era decir, ya, aquí está, ya bien, arrepiéntanse ahorita. Y sí, se estaba cumpliendo, por supuesto, y ya sabemos que el reino de los cielos sí vino. No estamos viendo en sí Juan el Bautista completo, pero siempre aparece en los evangelios. El tema de Juan el Bautista es constante. En los cuatro evangelios, pues obviamente era el precursor, el que venía a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol no nos da toda esa información. Por eso es que nos toca a nosotros conocer toda esa información, elaborar toda esa información, recoger toda esa información, porque está en los otros evangelios. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos creyesen por él. ¿De qué? De que la luz venía. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ya dijimos por qué aparecería ese versículo 8. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiere alumbrar a todo hombre, la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero vean, por eso es importante ver esto y es muy buena pregunta, porque Juan el Bautista no venía a enseñar el Antiguo Testamento. Juan el Bautista venía, por eso dice ahí, a dar testimonio de la luz. ¿Verdad? Y lo que venía a hacer era preparar el camino del Señor. Entonces, Juan el Bautista no era un maestro que estaba recorriendo y dando lecciones y enseñanzas y todo lo demás. No, Juan el Bautista se mantuvo en el desierto, se quedaba en el desierto, fue enviado a predicar y fue enviado a bautizar y su predicación tenía que ver con la venida del reino de los cielos, que la gente se arrepintiera de sus pecados y que se prepararan porque venía el Mesías. Entonces, esas promesas están en el Antiguo Testamento, pero él no venía a enseñar, por así decirlo, todo el Antiguo Testamento. ¿Que leyó el Antiguo Testamento? Sí. ¿Que estaba en contacto del Antiguo Testamento? Sí. Pero su propósito es muy específico. Digamos, vayan a revisar en los evangelios el mensaje de Juan el Bautista. Y es constante. No es que necesitemos 20 mensajes de Juan el Bautista. No, además no existen. El mensaje de Juan el Bautista es constante, siempre es el mismo. Y dense cuenta que ahí no habla de un
Mesías que va a sufrir la cruz y que va a morir y que viene por misericordia a entregar la vida, la luz a las demás personas. Acuérdense de eso. Él solo venía a anunciar quién era Cristo y anunciaba juicio y sabemos que sí, el Señor vendrá a dar juicio, pero eso es al final de los tiempos. Al final de los tiempos es que el Señor va a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies, capítulo 15 de Primera Corintios. Entonces, de eso es que estaba hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista no estaba comprendiendo cuál era el propósito de Jesús ahorita aquí, en este mundo. O sea, en ese momento. Todavía no entendía el plan. Él solamente venía a anunciarlo. Él solamente era el precursor. Venía a preparar el camino del Señor. Recuérdense. Entonces, en mi entender, esa es la razón del conflicto por la cual Juan el Bautista pidió y envió a sus mensajeros si era Jesús el Cristo o había que esperar a otros. ¿Alguien más? A otro. Recuérdense que su mensaje era de arrepentimiento, arrepentirse de los pecados y por eso debían bautizarse. No, para él no estaba predicando la purificación de los pecados, la restauración de la vida, el nuevo nacimiento, todas esas cosas que vinieron con Cristo, no las estaba predicando Juan el Bautista, porque no era tiempo. Quien empezó a predicar todo esto fue el Señor Jesucristo. Y él le encomienda a sus discípulos la palabra de la reconciliación. No es a Juan el Bautista. Juan el Bautista dio un mensaje de arrepentimiento. Dejen de hacer su pecado porque ya viene el Señor. Arrepiéntanse porque ya viene la restauración de todas las cosas y el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por eso estaba el bautismo como señal de arrepentimiento. Yo me arrepiento, entonces vengan y como señal de arrepentimiento, bautícese y empiece de nuevo. Esa era la idea del bautismo de Juan. Esta idea fue cambiada por causa del Evangelio. ¿Sí? Si están preguntando si Juan venía a predicar sobre el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones espirituales, el Evangelio, no, ese no era su propósito. Por eso les digo, el carácter, el personaje de Juan el Bautista es muy especial, muy particular. Tenía el Espíritu Santo, eso es muy particular, sin haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo lo impulsó al desierto, fue el último de los profetas, pero él no venía a profetizar en sí. O sea, él no venía a hablar de algo hacia el futuro. Él ya estaba anunciando el cumplimiento de las cosas. Por todas esas características, el Señor Jesucristo le llama el más grande de los profetas, pero todavía sigue siendo de aquella tanda, por así decirlo, de aquel grupo de los profetas del Antiguo Testamento. Este es el último y este es el mayor. Pero ahora ya viene el reino de los cielos, es otra cosa. Entonces, no vayan a entremezclar las cosas. De hecho, por eso acuérdense que en el libro de Hechos aparecen aquellos que fueron bautizados con el bautismo de Juan. Y entonces los evangelistas les tienen que explicar la verdad y si no estoy mal, los tienen que bautizar en realidad en nombre del Señor Jesucristo, precisamente porque el bautismo de arrepentimiento de Juan es diferente al bautismo que empezó a hacer el Señor Jesucristo. Y el otro tema que vemos entremezclado en estos versículos, nada más, tomen en cuenta, vimos del 6 al 10, nada más, del 6 al 10. El otro gran tema es la Navidad y es esta, versículo 9, 6 al 8, habla sobre Juan, el 9 sobre la Navidad y el 9 también es cristológico. Y el 10 es cristológico. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces decíamos al principio del estudio, esta es la razón por la cual es complicado el pasaje. Es la forma de escribir del apóstol. Nos está metiendo tres temas solamente en esos versículos. Por eso tenemos que tener contexto, convicción, recordar los otros evangelios, porque de seguro el apóstol está hablándole a creyentes que ya conocían los otros evangelios y él mismo conocía los otros evangelios, así que lo que está haciendo es completar el cuadro. En estos versículos llama a Jesús la luz y lo llama varias veces, la luz, la luz, la luz. Entonces, ¿cuál es la idea del apóstol al hablar de Jesús como la luz?
Y por eso les dije, existe la teología de la luz y existe la teología también de la verdad. Eso no se los había dicho. Ahora surge la teología de la verdad. La verdad es otro concepto teológico que aparece mucho en Juan. ¿Se recuerdan? Yo soy el camino y lo dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad. ¿Y por qué se habla en singular? Ese es el sentido. Y ese es el sentido teológico. Por eso les digo, eso son las cosas que debemos descubrir. Él es la luz verdadera y eso quiere decir que es la única luz que existe. Entonces es el único que nos puede iluminar. Sí, muy importante, a mostrar al Padre. De hecho, esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo. ¿Se recuerdan ese texto? ¿No se recuerdan el texto? ¿Y a tu Hijo? ¿Al cual? El cual tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es vivir para siempre. Muchos cristianos todavía no se dan cuenta que eso es la vida eterna, que ya tenemos la vida eterna porque estamos empezando a conocer a Dios y empezamos a descubrir a Dios y ese es el reino de Dios, ese es el reino celestial. Y dicen, no, tengo cosas más importantes que hacer, no, tengo cosas más valiosas que hacer, no, qué aburrido es esto. No, lo que pasa es que no entiende, esa es la verdad. No lo entiende o no lo quiere entender, pero no, no es aburrido. Es la vida, es la luz, es la verdad. Por eso utilizaban la imagen de la muerte. Creo que es más fácil verlo con la imagen de la muerte. ¿Se recuerdan cuando pecó Adán y Eva? ¿Qué pasó? Cuando pecó Adán y Eva. Recibieron la muerte, lo que llamamos muerte espiritual, pero era solo esa muerte. O sea, todo su ser heredó la muerte. Solamente hacía falta tiempo, pero todo su ser heredó la muerte. Pero el cuerpo seguía vivo, sí, pero iba a morir, de todas formas. Y el alma iba a morir, ¿en dónde? En la condenación, de todas formas. Sí heredó la muerte, lo que pasa es que no murieron inmediatamente. Entonces, de la misma manera podemos aplicarlo con respecto a la luz. Ahora estamos en la luz física, por así decirlo. No le demos divinidad a ninguna cosa, porque no vale la pena. Pero ahora estamos en la luz física. Pero esta luz también puede corromperse si el pecado continúa hasta el final o si Dios no interviene. Y no solamente la luz, sino toda la vida. Acuérdense, ¿no? Nosotros todos dependemos de la luz. Ahí sí podemos tomar el concepto. Todos nosotros dependemos de la luz. ¿Por qué? ¿Qué hace el sol? Es gracias al sol que existe la vida. Hay una cadenita, ¿no? ¿Se recuerdan? Y todos existimos gracias al sol, podemos decirlo así, por causa de la luz del sol, por la radiación que viene. Entonces, llegará el momento en donde el pecado llegue hasta las últimas consecuencias, que se acabe la luz, que se acabe todo, pues eso es el supuesto, la suposición que teníamos y que muy probablemente sí podía llegar. Y por eso es que Dios tiene que intervenir. Dios tiene que ser justo. Porque podríamos decir, bueno, que el Señor simplemente nos deje aquí, nosotros todos somos una bola de pecadores y sigamos pecando, ya tú. Y cada quien que mire. ¿Y por qué es malo Dios en meternos al infierno, ahí al fuego? ¿Por qué? Qué maldad la de Dios, ¿no? Que nos crea y solo es para echarnos al infierno. No, pero es que está haciendo supuestos muy incorrectos. Eso no tiene nada que ver. Dios no se niega a la vida. La vida estaba en Él y Él otorga la vida, Él entrega la vida. No fue Dios. No es responsabilidad todo de Dios, toda de Dios. Y nos ha dado autonomía, libre decisión. Si usted se va al infierno, es culpa de usted. Gana de usted. ¿No fue Dios? De hecho, Dios lo que quiso fue salvarle. Pero como Dios no le puede tomar como que es un muñeco, como que es un robot y le va a obligar a hacer las cosas, no, eso Dios no lo va a hacer. Entonces Dios solamente le habla. Y le habla de forma tierna. Imagínense que Dios estuviera acá, se parara como que en forma de un ángel enorme, grande. Ah, entonces ahí estarían todos embobados, ¿no? Oyéndolo. Qué felicidad. Pero Dios hace su mensaje bien modulado, bien especial, porque lo que quiere es llegar al corazón. Y por eso nos usa a nosotros, a gente como yo, con muchísimos errores, con muchísimos defectos, con muchísimas incapacidades, pero nos usa. Usa la palabra.
De la misma manera que usa la palabra. Ustedes, bueno, no sé si a eso se referían, pero antes que Jesús viniera, no había luz, pero recuérdense que Dios intervino constantemente en la vida del hombre, aun cuando el hombre cayó. Dios habló incluso con Caín para que no pecara, para que cambiara, para que se arrepintiera. Habló con Enoc, habló con Noé, habló con Abraham. Y toda esa luz, todo eso es parte de la luz, porque es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Toda esa luz vino a nosotros, vino hasta nosotros. Bueno, hablemos de los tiempos de Jesús. Toda esa luz del Antiguo Testamento llegó hasta ese momento y todo eso daba testimonio del Señor Jesucristo. Perdón, esto es lo que no entienden y no entendían en aquel entonces y no lo entienden ahora. Todo eso hablaba de Cristo Jesús. ¿De qué hablaban los sacrificios? ¿De qué hablaba el templo de Salomón? ¿De qué hablaba el tabernáculo? De Jesús. Pero cuando el Señor Jesús se hace hombre, ¿qué pasa? La luz verdadera se manifestó. Ya no estaba siendo interpretada. Ahora era Dios encarnado quien estaba caminando en la tierra. La luz se hizo carne. Eso lo vamos a ver más adelante, son otros versículos más adelante. Y es a lo que se refiere la Navidad. La Navidad es espectacular, la Navidad es importantísima. Que no es en diciembre, eso no importa, está bien, lo celebramos en diciembre porque se vería como que locos, ¿no? Vamos a celebrarlo en septiembre, la Navidad. Aquí estamos chiflados, ¿no? Pero sí, más o menos se piensa que fue en septiembre. Pero no importa, no importa la fecha porque no tenemos la fecha. Lo importante es el hecho, el evento. El evento es importantísimo porque la luz, aquí vemos un concepto importante, la luz venía al mundo. Esta luz que alumbraba a todo hombre, esta luz verdadera, esta luz que traía la vida. Lo que dice la hermana es cierto, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sí, pero solamente hacía falta tiempo para el juicio, para la condenación, para la perdición, para la muerte de nuestro cuerpo, solamente hace falta tiempo. Y cada ser humano sobre este planeta, lo único que tiene es un poco de tiempo, un poquito de tiempo. Lo dice, lo reafirma el apóstol Pablo, capítulo 17 de Hechos, en su predicación en el Areópago. Apenas Dios le ha dado un poco de tiempo para ver si en ese tiempo encuentra a Dios. Y ese es el único objetivo de cada ser humano, de toda su vida. Si en ese poco de tiempo logra encontrar a Dios.